Conversar con el doctor Yair Alvarado Espinosa, que ha escrito un artículo cuyo nombre es muy singular. Se repite la historia, solo cambia el actor. Yair, ¿cómo te va? Gracias por atender esta conversación. Muy buenas tardes, me va muy bien, gracias por la invitación nuevamente a tu programa. ¿Y por qué el título? Cuéntanos un poco por qué has puesto a este último artículo, que ya lo leí, este título. Bueno, el ambiente actual en el cual vivimos me hizo recordar una canción de los años 80 cantada por el gran José Feliciano que se llama La balada del pianista y justamente tiene no, es una frase, ¿no? Se repite la historia, solo cambia el actor, que es lo que vivimos ahora. Estamos aparentemente, y digo aparentemente, en nuevos tiempos, pero sale que los actores siguen siendo los mismos, ¿no? El tema es que vivimos una situación muy complicada y yo quisiera preguntarte, antes de entrar en algunos detalles sobre esta temática que tú desarrollas en este artículo, que me digas algo de lo que está pasando en Virú, porque resulta que ahí ya se han producido cortes de carretera durante 4 días. ¿Por qué protesta la gente en Virú? ¿Qué los lleva a tomar estas medidas extremas también con singular violencia, no? Bueno, en realidad no solamente acá, sino en todo el Perú, como se está dando Claro. cuenta, existen este tipo de medidas que realmente son, digamos que, cosas focalizadas nada más, ¿no? Pequeños, yo creo, no, bueno, y en algunos lugares no tan pequeños piquetes, porque hay en algunos lugares del Perú he visto que ya hasta dicen 2000 personas que han tomado carreteras, como en Ica, me parece, pero que de alguna forma responden ante un interés muy particular, ¿no? De ciertos grupos. ¿Que están identificados, crees tú? Digamos que para actuar con tal violencia, podemos llamarlo como vándalos o con algún tipo de interés político también, ¿no? Que hasta en el mismo Congreso lo hemos visto. El tema es que los hemos dejado avanzar, digo en plural, porque caramba, ni a ti ni a mí nos gusta la violencia, y menos en esos extremos, ¿no? De cortar carreteras, de impedir pase de personas, o de destruir bienes públicos, ¿no? El vandalismo incluso ya está sobrepasándose, y ahora aparentemente lo que tenemos en las calles y en algunas carreteras es terrorismo, Así ¿o no? es, hay que llamarlo con su verdadero nombre y realmente esto repercute en la sociedad y nos genera el temor, el miedo, el terror. Y esa es la idea de actuar al margen de la ley, ¿no? Sin el respeto por las personas. ¿Y qué crees tú que se debe hacer por parte del gobierno de Dina Boluarte, a quien la están criticando, no solo por el pasado que tiene, sino porque aparentemente no se toman decisiones drásticas rápidamente? ¿Qué crees tú que se debe hacer? Bueno, creo que la presidenta actual que tenemos es una persona bastante huérfana, ya me podemos decirle así, ¿no? De algún tipo de poder, tanto por el pasado que tiene, como por de alguna manera el continuismo. Yo creo que le ha faltado en esta parte un criterio más político, ¿no? Podría tener un criterio técnico. He escuchado decir que el gabinete que tiene ahora es bastante, o bueno, un poco más académico, más técnico que el que había antes, pero hay que ser sinceros, ¿no? No hay nadie reconocido, el premier no es una persona que tenga alguna ascendencia política, y por este lado creo que no tiene las condiciones para tomar una decisión adecuada, pero se le pediría pues alguna acción con más firmeza, ¿no? Quizá como la ha habido en el aeropuerto de Arequipa. Que rápidamente se controló la situación, pero Sí, los vuelos siguen sin salir. Hoy día no ha habido vuelos en Arequipa. sí, probablemente, pero la idea es un poco que no se desborde, como tú mencionas, ¿no? Que no se desborde esto, no pueden estar tomando aeropuertos. Ni cortando las carreteras. Gente que tiene Claro. que pasar de un lado a otro cotidianamente, por ejemplo, gente que va de Trujillo a Chimbote o viceversa, no puede hacerlo. Así es, y sobre todo con este estribillo de asamblea constituyente, cierre de congreso, nuevas elecciones, o sea, es simplemente eso, y lo más triste es que ni siquiera saben para qué quieren la nueva constitución, aunque ya he escuchado ahora de manera muy puntual, y recuerdas que te mencionaba siempre, que lo que quieren cambiar es el capítulo económico, o sea, y ya lo han dicho textualmente, eso es lo que quieren. Y eso se puede revisar. Tú eres economista, eso se puede hacer. Bueno, hasta ahora la constitución está dada y justamente como te mencioné, la idea de revisar es cambiar todo el esquema
digamos, político y económico que tenemos ahora. Cambiaría todo. Algunos se preguntan por qué, a pesar del gobierno de Castillo desastroso, seguimos creciendo. ¿Por qué Claro. no nos hemos caído? Pues justamente por el capítulo económico, que no lo hemos cambiado. El Banco Central nos brinda la estabilidad, el reconocimiento internacional, la inflación está más controlada que en otros países. Ese es el secreto. El momento en que muevan ese capítulo económico, se cae todo este castillo de naipes, ¿no? Hay mucha gente que no vivió la etapa terriblemente trágica del quinquenio de Alan García, ¿no es cierto? No la vivió porque no había nacido o porque eran muy jóvenes y sus padres eran los que tenían que, de alguna manera, llevar el alimento diario a la casa, ¿no? ¿No recuerdan las largas filas de gente para comprar arroz, aceite, la escasez que había de muchos productos? Los Una famosos situación, mercados del pueblo. efectivamente, una situación similar se podría dar si el capítulo económico se revisa y, como tú dices, todo se viene abajo. Por supuesto, porque la idea es tomar el dinero del Estado, regalar en las primeras épocas, y esto no es nuevo. Recordarás en la época de García el pan popular, los mercados del pueblo, precios bajos, subsidios, lo mismo que Venezuela. O sea, la historia es la misma. Te están contando el mismo cuento y ya sabemos el final. Se repite entonces la historia, solo que con Así nuevo es, maíz, ¿no? nada más. Ahora, yo he analizado un poquito el tema del discurso de Pedro Castillo del 7 de diciembre y encontré mucha similitud con el que dio el 5 de abril Alberto Fujimori, ¿no? Digamos que Eh, ha querido hacer una copia, ¿no? una mala copia, Una mala copia, una mala evidentemente, copia, ¿no? evidentemente, porque un golpe de Estado primero no se da en el día, ¿no es cierto? Si no tienes la seguridad de que te va a respaldar la Fuerza Armada, mejor quédate callado. Digamos, por eso es que da hasta risa decir, el hecho de que no sabía lo que decía, estaba drogado, con sustancias. ¿Por qué? Porque es lo que es, ¿no? Es lo que es, o sea, ¿qué podemos esperar del presidente, ¿no? O del expresidente, perdón. Pero que sigue siendo para él, o sea, él ha dicho a través de un documento que no se sabe si lo ha escrito él o quién, que él sigue siendo presidente y la señora Boluarte una usurpadora, pero ha posibilitado que algunos gobiernos extranjeros como el de Argentina, México, Colombia y Bolivia estén pidiendo su libertad. Sí, pero como bien sabemos, no tienen injerencia en la parte política y menos judicial peruana. No olvidemos que él es un golpista y convicto y confeso, ¿no? Todo el Perú lo ha visto. O sea, no hace falta que busquemos pruebas ni nada. No creo que nadie pueda negar eso y tenemos que defender también la democracia. Nos hemos desviado un poquito porque el tenor de la conversación iba a pasar por la epopeya de Gilgamesh. ¿Está bien pronunciado? Así es, Gilgamesh. Gilgamesh. Y yo he estado viendo un poco el tema, se hace en idioma acadio y sumerio, pueblos que se desarrollaron en la Mesopotamia alrededor de los 2500 años antes de Cristo. Antes de Cristo. ¿Cómo tomas tú esto? ¿Dónde lo encontraste? Porque bueno, hay que buscar un poco para poder ilustrarse. Es probablemente la primera epopeya, el primer poema escrito, como tú mencionabas, en escritura sumeria. Se hacía en escritura cuneiforme, en el cual podíamos encontrar que es el origen de la escritura actual que tenemos. O sea, Ese es ahí el empezamos. aporte de esos pueblos a la Por historia de la supuesto humanidad, que ¿no? sí, luego han venido ya los asirios, los babilonios, ¿no? Pero Ya. el inicio son los sumerios. Entonces, en esta epopeya, y quería ver por qué es tan antiguo lo que mencionamos, es decir, lo que contamos es cómo ellos ven el problema que tenían. Mencionan el caso a un famoso rey que se llama Gilgamesh, quien mediante trabajo y esfuerzo forma una gran ciudad llamada Uruk. Pero después de haber logrado el crecimiento, el desarrollo de la ciudad, se vuelve pues un déspota con los súbditos que tenía y los castiga, abusa de ellos, ¿no? Y el llamado pueblo, para recordar al presidente, clama al Dios y le dice, ¿por qué nos castigas a su Dios, no? Envíanos a alguien que nos pueda ayudar. Y a los dioses se les ocurre la idea de enviar a alguien que tenga las mismas fuerza, fortaleza, digamos, ¿no? Conocimiento de Gilgamesh. Y envían a un dios o semidios llamado Enkidu o Enkidu.
Este semidios en un momento se encuentra con Gilgamesh para poner y batallar fieramente, pelean fieramente. Entre ellos. Entre ellos dos pelean y llega un momento en que después de la pelea, porque ambos eran muy poderosos, se tranquilizan y Gilgamesh dice en la leyenda que recuerda un sueño de su madre y comienza a conversar con Enkidu. Acabada la conversación, terminan siendo amigos y son amigos también y conspiran juntos para todo. Conclusión, se han unido fuerzas y ahora son los dos más poderosos quienes pueden someter a las personas que deseen. Simbolizas tú, en el caso nuestro, por un lado a Pedro Castillo y por otro lado al Congreso, como institución. Como institución y digamos al Poder Ejecutivo en realidad, que ¿Ya? ahora, por eso decía que cambie el actor, ahora puede estar otra persona en el Poder Ejecutivo tomando ese papel y el Congreso también tiene su papel. Cada quien tiene, se han puesto de acuerdo y ahora como te dabas cuenta cuando juramentaba Dina Boluarte decía hasta el 28 de julio del 2026, porque ya estaban acordados tanto como Gilgamesh y Enkidu, estaban igual el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y ahora que ella dice, va el proyecto de ley solo hasta abril del 2024, ¿habrá sido de sección para los congresistas? En este caso yo creo que no existe otra manera. Si es que ella se retira, tiene que haber elecciones generales, evidentemente. Aquí no hay manera de poder sacar eso, ¿no? El proyecto de ley va por eso, por las elecciones generales. El tema Generales, es, sí. ¿van a aceptar los congresistas? Creo que con todo lo que ven ahora no les va a quedar más remedio que aceptar, que sería lo más lógico, ¿no? Y el tiempo, lamentablemente, es lo que nos queda. Ahora, ¿cómo gobernar todo ese tiempo con una persona que ha estado prácticamente hace 2 semanas en el gobierno de Pedro Castillo? O sea, eso es un gobierno prácticamente de 3 años, ¿no? Claro. El tema es que la señora Boluarte tomó distancia. Algunas veces habrá, digo yo, los entretelones para esa toma de distancia y para que en el Congreso archiven el caso que tenía de denuncia constitucional, ¿no? Pero eso estaba totalmente visto, que lo que venía estaba solamente que se desarrollaba el teatro que estábamos viendo, ¿no? Para mí era evidente que ella en cualquier momento iba a ser la presidenta del Perú y lo sabía. A ver, tú como analista, ¿qué crees que lo llevó a Castillo a tomar esa decisión en la mañana del 7 de diciembre? Bueno, particularmente creo que llegó un momento de desesperación. Veíamos que en este caso estaban las declaraciones que se daban en tiempo real, le deben haber dicho, supongo, ¿no? Que no tenía los votos, que había sido traicionado por el Partido de Perú Libre, y eso lo debe haber desesperado, y creo que también los asesores que tenía en ese momento, que ahora están hasta en la clandestinidad, le deben haber dicho que esa era la solución, ¿no? También tenemos claro que había tenido algún contacto con algunas personas militares, renuncia a las 7 de la mañana, ¿no? El ministro, y entonces todo esto se está viendo que de alguna forma se estaba gestando algo ya. Ahora, mañana se va a ver el caso en el Poder Judicial, si es que, me imagino, va a ser presentada la denuncia, o perdón, el pedido para prisión preventiva por parte de la fiscal de la Nación, si se lo aplican o no. Y en todo caso, eso, ¿qué crees que pueda tener como consecuencia? Si le aplican prisión preventiva. Bueno, si hablamos de la actualidad en la que vivimos, probablemente sea un mayor movimiento que puede haber en las personas que están siendo engañadas, pero no olvidemos que nadie está reclamando hasta ahora la salida formal de Pedro Castillo ni que vuelva a tomar el poder, ¿eh? Todo el mundo quiere nuevas elecciones porque yo infiero que las personas que quieren ahora es querer convocar a elecciones con la finalidad de continuar con las mismas reglas. Y vuelvan a elegir nuevamente, como ya sabemos. No olviden que los peruanos que votaron por Pedro Castillo, o que llevaron también eso, y el sistema político que llevaba hasta Keiko también al poder, siguen siendo los mismos. O sea, estamos acá iguales todos. Vamos a elegir a una nueva versión de ello, si no cambiamos las reglas. Y en eso tienen toda la razón. Y entonces repetiríamos la historia Nada más. con nuevos actores. Así es. Muy bien. Yair, te agradezco mucho la gentileza de haber atendido esta conversación. Y felicitaciones por los artículos. Muchas gracias por la Gracias. invitación. Hasta una nueva oportunidad. Gracias. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos.